y empezamos. Bueno, entonces, un día más de vida, un día más de tener el privilegio de poder estudiar su palabra. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, su dedicación, su amor por el estudio diligente de la palabra de Dios. Entonces, muchas gracias por conectarse. Vamos hoy con la lección 9 y hoy vamos a hablar de protegiendo la verdad, protegiendo el tesoro maravilloso que Dios a través del Espíritu Santo ha plantado en nuestros corazones, la fe, el perdón, la gracia y la promesa de la vida eterna. Entonces, como creyentes, ¿cómo vamos a proteger literalmente de los lobos rapaces, de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas que cada día van saliendo en este mundo? Y pues vamos a la luz de las Escrituras, conociendo la palabra de Dios, para que sean ellas mismas que se defiendan de las amenazas contra el Evangelio. Dicho lo anterior, vamos a empezar con esta oración, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien nos abra el entendimiento para escuchar con gozo su palabra y aplicar a nuestra vida. Querido Padre Celestial, en tiempos de guerra fue el sonido de la trompeta lo que dirigió el curso de la batalla. No nos dejes ser la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla por la verdad de tu palabra se pierda. Más bien, a través de nuestras confesiones, proclamemos y protejamos claramente su verdad contra todos aquellos que pervierten la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, aquí tenemos los tres objetivos claros para la lección de hoy. Definir qué es una iglesia confesional, identificar cómo una iglesia, cómo una confesión protege y promueve la doctrina sana, hacer una lista de los escritos confesionales de Academia Cristo, de la Iglesia Luterana, y eso vamos a cubrir en esta clase. Bueno, entonces empezamos con las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp después de haber visto el video y también de haber leído los textos bíblicos que nos tocó leer para esta clase. Dice, Academia Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico confesional. ¿Qué es una iglesia confesional? Aprovechando que la mano de María Luisa está levantada. Adelante, hermana, la escuchamos. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. A ver, según lo que he entendido es que una iglesia convencional es aquella que confiesa que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y que nos lleva, la única verdad es la Biblia, eh, enseñar sobre sus escrituras que Él nos dejó, y ese es el mensaje en el cual nosotros debemos de dar a todo el ser humano que quiera aprender más y saber más y conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor, eso es lo que he entendido. Gracias, querida María. Muy bien, excelente. Entonces, son escritos o declaraciones públicas de lo que cree la iglesia. Entonces, como dijo nuestra hermana María, bien dicho, todo lo que Dios nos ha enseñado sin quitarle ni agregarle nada a lo que Cristo, nuestro Señor, ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Muy bien, en este caso particular también podemos agregar que es nuestra confesión pública de fe, lo que creemos, ¿verdad? En pensamiento, palabra y obra, literalmente poniendo en práctica el texto bíblico que nos dijo, al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? Si enseñamos algo, si decimos algo, pero nuestra vida de práctica de como creyentes, como cristianos, no va acorde a la palabra de Dios, eso no es confesional, no es bíblica, ¿verdad? Muy bien.
Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué propósito importante tienen los escritos confesionales? ¿Qué creen ustedes? ¿Importante? ¿Es indispensable para nuestra fe? Querido Carlos, adelante, hermano. Gracias, pastor. ¿Cómo? Ritos confesionales, ¿Que si tengo qué? a los escritos confesionales, o sea, el propósito que tiene es enseñarnos en las creencias que tenemos de Dios en su palabra, o sea, en la Biblia. Es para instruirnos en las verdades que están ahí, las verdades fundamentales o básicas, para instruirnos eh, y para identificarnos con los mismos que profesan la misma fe, o sea, la confesión de fe. Y también para defender a la iglesia de las doctrinas falsas o de, pues lo que pongamos en el pasaje que nos envió el pastor en Mateo 7, 15 al 21, que nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces nos guarda al tener esos escritos confesionales que son con base a lo que está en la palabra de Dios, su verdad, de esas falsas doctrinas, para identificarnos con los que profesan la misma fe. Gracias, pastor. Gracias, querido Carlos. Excelente resumen. Entonces, muy bien dicho, ¿verdad? Que nos lleva de regreso nos lleva a la iglesia primitiva, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y como bien decía Carlos, protege de la falsa enseñanza. Tenemos algo concreto. Estos escritos son extraídos de la Biblia para defender refutaciones de las personas. Me gustó mucho el video, ¿verdad? Que hablaba al comienzo sobre las diferencias que habían, algunas denominaciones que no tienen nada escrito y después pues no tienen sus fundamentos bíblicos basados sólidamente y por eso a veces viene la falsa interpretación de la Biblia, también las falsas enseñanzas y todo lo demás. Entonces, sí como nuestro hermano Carlos resumió perfectamente, son importantes. Su propósito, primero ante todo, es defender las escrituras y también promover las escrituras de una forma bíblica, de una forma clara, concreta y, indispensable hacia quienes reciben la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, son importantes a lo largo de la historia porque muchas religiones pueden decir que usan la Biblia como su máxima autoridad. Sin embargo, sus confesiones, su aplicación práctica, su interpretación bíblica no va de acorde, no está de acuerdo con la palabra de Dios, no va acorde, perdón, con la palabra de Dios, de algunas doctrinas específicas como el bautismo, la Santa Cena, la segunda venida de Cristo, por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, las confesiones o los escritos son muy importantes y Carlos mencionaba el texto bíblico que nos tocó leer y pido de favor que una persona me ayude con este texto bíblico para analizarlo un poquito. Sí, pastor. Gracias, Dice querido así: Carlos. cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, así que ustedes los conocerán por sus frutos. Mateo 7, 15 al 17 y el verso 20. Perdón, gracias, querido hermano.
por la pregunta. Entonces, ahora, ¿cuáles fueron las primeras confesiones de la iglesia? Entonces, vamos a ver aquí, tenemos primero el credo apostólico, los tres credos, ¿verdad? Que a continuación vamos a estudiarlo. Estos son conocidos los credos ecuménicos porque son aceptados en su mayor parte por las diferentes iglesias, ¿verdad? Eh, También vemos que estos credos, debo decir, ¿verdad? Fueron creados, fueron hechos para refutar falsas enseñanzas, falsas doctrinas, herejías que literalmente tenían que ver con la obra redentora de Cristo, con su santidad, divinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Decían que Cristo no es verdadero Dios, no puede ser verdadero Dios, tiene que ser solamente una cosa entre tantas otras cosas, ¿verdad? También eso vamos a estudiar más adelante, extraídos de la Biblia, tenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios Padre, nuestro Creador, ¿verdad? Entonces, algunas religiones eh, eh, no usan los credos porque creen que es muy, muy católico, ¿verdad? Entonces, sí. Am, Nosotros tenemos que recordar, no rechazamos las cosas por ser católicos, sino porque van en contra de la palabra de Dios. Ahí sí. Pero si enseñan la doctrina de la Biblia, pues en ese caso, pues no refutamos, ¿verdad? Muy bien, nuestro hermano Carlos ya leyó el texto bíblico, es un texto maravilloso. Es un recordatorio que nuestro Señor Jesucristo nos hace hoy en día, ahorita en este momento, porque hay tantas religiones, tantas denominaciones en el mundo, que a veces, hermanos y hermanas, es difícil identificar la falsa enseñanza. Me encanta este texto porque cómo es que a veces se infiltran en personas, en creyentes que conocen la palabra de Dios, pues ahí está, porque vienen disfrazados de ovejas, ¿verdad? Puede ser que el mensaje parezca bueno, puede ser que sus intenciones sean buenas, pero al fin vemos que podemos identificarlo por sus frutos, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ¿verdad?, que una manzana podrida daña todas las demás. Y eso es lo mismo en la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted está pasando por un campo de manzanas, no va a identificar las que están dañadas, las que tienen alguna manchita, las que ya no son para exportación, ¿verdad? Y si esa, pues se lo dejan ahí, lo va a contaminar todo el plantío de manzanas. Lo propio con la religión, lo propio con la falsa doctrina. Quizás muchos van a decir una gotita de veneno no va a matar a nadie, pero si esa gotita de veneno lo coloca todos los días en su café, en su comida, pues tarde o temprano se nos va a podrir el estómago. Y es lo mismo con la palabra de Dios, el propósito, la meta, aunque sea inconsciente de estos falsos maestros de la ley, maestros de la palabra de Dios, es desviarnos del mensaje de Cristo, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí podemos ver, este, es difícil reconocer, pero los frutos de nuestra fe lo van a decir. Entonces aquí hay las tres solas que tenemos en las Escrituras, ¿verdad? En la palabra de Dios. Pero la más importante, la que se enfoca en este momento, en esta clase, es solo la Escritura, ¿verdad? Eh, Si conocemos las Escrituras, si las estudiamos diligentemente, si las aplicamos a nuestra vida, conoceremos quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, y no seremos fácilmente zarandeados, sacudidos con las falsas enseñanzas. Estas son las tres solas que nos vemos en la Biblia, que somos salvos solo por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, solo por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único camino al cielo,
el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y solamente en la Escritura, sin quitarla, sin añadirla, sin decir lo que Dios no dice, sin agregar lo que Dios no agregue y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces también, como dije anteriormente, muchas denominaciones van a decir que la Biblia es la fuente de su enseñanza, pero desafortunadamente la interpretación bíblica va a sus padres de que iniciaron las religiones, ¿verdad? Cómo la interpretan, cómo la ven, cómo la aplican, cómo el razonamiento del ser humano está sobre la palabra de Dios. Entonces, aquí el Señor nos dice cómo reconocer las falsas enseñanzas por sus frutos, ¿verdad? ¿Qué esperan, qué ansían los maestros falsos, ¿verdad? Buscan su fama, buscan tener poder, buscan tener autoridad aquí en la tierra. Mayormente se ve, aunque muestren ese amor, ese cariño por los demás, pero siempre van a pensar, querer esa voz de mando, que aquí mando yo, que aquí las cosas se hacen como yo quiero, algo así, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sucede cuando las iglesias ya no consideran importante las confesiones? Especialmente, hermanos, en la época en la cual vivimos, ¿verdad? Ya no tienen sentido esas escrituras, esas confesiones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sucede cuando las iglesias ya no consideran importante las confesiones? ¿Algún comentario sobre esa parte? Querido Carlos. Pues lo que uno ve, pastor, es que se vuelve un evangelio diluido, falso, ¿sí? Porque se han apartado, aunque tengan la Biblia y hablen de la Biblia, y como decía el pastor Nilsson, aunque hablen de amor, y yo siempre me viene a la mente un pasaje, no me acuerdo si en 2 Corintios, donde dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hoy en día hablan es de nosotros, lo que hacemos nosotros, nuestra organización. Nosotros hablamos, seguimos hablando de nosotros. Y otros predican, pero siguen en nosotros, no conforme a lo que estamos viendo en las confesiones de la palabra, de la Biblia, de su verdad, sino aparentan ser correctos, pero no están correctos. Hay un fondo que es oscuridad, tinieblas. Yo lo veo mucho en lo espiritual. Es Ujú. predicar. Nosotros predicamos es a Cristo crucificado, es su palabra, su mensaje, que es el que tiene poder para cambiar corazones. Y como hemos mirado en la clase anterior, no es exigir lo que la Biblia no exige, ni prometer lo que la Biblia no promete. Entonces, cuando las iglesias ya no consideran importantes las confesiones, se vuelven es que le dan más autoridad a lo que ellos, en sus razonamientos, en lo que ellos creen que lo que es así, eh, eh, a las emociones. Y se ve mucho eso, que las emociones o tener el Espíritu Santo es brincar, llorar, saltar, revolcarse, cosas que no tienen nada que ver con lo que es la palabra de Dios, lo que es la obra y el verdadero avivamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es estar sometido a Él, a su palabra, en obediencia a la palabra y a Cristo. Entonces, eso, la iglesia pierde el camino correcto que es Cristo y se desvía al otro camino. Y eso puede llevar a la apostasía o lleva a la apostasía. Bueno, es eso lo que yo entiendo, pastor. Muchas gracias. Gracias, gracias, querido Carlos. Completamente de acuerdo con usted. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario?
podemos ver la decadencia, ¿verdad? La disminución del confesionalismo. Va de la mano de la disminución, si se podría decir, del amor por la verdad de la palabra de Dios. La gente ya no estudia ni escribe explicaciones de la palabra de Dios porque creen que ha perdido su importancia, ¿verdad? Como decía Carlos. También vemos en una época que es el relativismo, otra cosa, que está la verdad, la idea de que no existe la verdad absoluta, ¿verdad? Cada quien puede interpretarla como desea y mientras esté bien, no pasa nada. Escuchemos a José Gonzalo y luego vamos con un poco más de información aquí. Eh, Profesor, yo pienso, bueno, creo que es hoy en día la apostasía y que han tomado todas las iglesias por ese desorden que hay, como está diciendo el hermano Carlos, que comparto con él totalmente lo que dijo, este, es lo que ha llevado más la incredulidad en el ser humano, porque a veces hay muchas personas que van a una congregación pentecostal o sea lo que sea, libre o bautista y salen decepcionados, porque hay un espectáculo tan degradantes que ahí no participa el espíritu. Lo que participa es la carne, el mensaje que le traen, lo que le traen desde ese momento el, lo- el, el guía, el pastor que esté pues, encargado de esa congregación. Y él los tiene para entretenerlos, no para edificarlos, sino para entretenerlos ahí, entretenerlos con mentiras, como usted dice, como habla la palabra, que, que falsas promesas, falsas tantas cosas que ellos prometen no está escrito, porque el Señor lo que nos promete es, dijo, primero buscar los reinos de los cielos y lo demás será añadido, eh, que es su palabra, que es su amor, que es Cristo crucificado, como lo dice el hermano Carlos. Y eso ha llevado a muchas doctrinas falsas por todo el mundo en la actualidad. Y entre más todavía, porque se ven espectáculos y comentarios que uno se queda, mientras que uno se queda, como dijera yo, desconcertado. Pero cuando estudiamos la palabra, nos damos de cuenta. Y gracias a Dios que esta academia Cristo nos va llevando más en el conocimiento de la verdad. Eso es. Querido José, muy bien. Entonces ya identificamos el enfriamiento, el amor por la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya nadie se preocupa si lo que enseñan, está bien. También vimos el relativismo, que cualquiera es dueño de la verdad, ya no existe la verdad de la palabra de Dios, el ecumenismo que hemos visto diariamente, que quieren reunirse todas las religiones del mundo en una sola fe y todo el mundo está bien, olvidándonos las confesiones, ¿verdad? Que nos llevan a Cristo, que nos llevan a enfocarnos única y exclusivamente en el autor y perfeccionador de la fe, en lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? También podemos ver la ortodoxia muerta, ¿verdad? Somos creyentes, bien decía Carlos, creyentes de labios para afuera, pero nuestras acciones no muestran ese cambio espiritual que Jesucristo a través de su Espíritu ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces somos creyentes cuando nos conviene y todo eso al fin del día debilita nuestra testimonio hacia los demás, ¿verdad? Y si no hay escritos doctrinales y si no hay confesiones, pues fácilmente, pues cualquier persona va a hacer lo que quiera, creer lo que quiera, ¿verdad? Entonces las confesiones este, defienden, las confesiones protegen de la falsa doctrina y literalmente muestran hacia los demás lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Entonces son muy importantes las confesiones que tenemos. Muy bien, haciendo un resumen de los credos, vamos a ver, tenemos el credo de los apóstoles,
es un resumen de la fe cristiana. Fue utilizado por los primeros cristianos para promover la verdad. El credo apostólico está dividido en tres partes. ¿Verdad? Habla del Padre, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, habla de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y habla del Espíritu Santo como el que nos lleva a la fe, el que nos lleva a los pies de Cristo para que recibamos de Él el perdón de nuestros pecados, como el que santifica nuestra fe. Tenemos el credo de Niceno, que es de Nicea, confiesa firmemente al Dios Trino, ¿verdad? Y declara que Jesucristo es Dios verdadero desde toda la eternidad. Entonces aquí vemos el arianismo que decía que Cristo no puede ser verdadero Dios. Eso enseña que Jesús no es Dios verdadero, sino que fue creado por Dios. Entonces, aquí vienen los pentecostales, hablan de la unidad, solo no hablan de la Trinidad, ¿verdad? Entonces es un poco difícil para ellos creer. También tenemos el credo de Atanasio, declara que quien rechaza la doctrina de la Trinidad, de la doctrina de Cristo, está fuera de la salvación. También todos estos credos, estos escritos bíblicos, se hicieron para defender, para refutar las herejías de estas personas que estaban enseñando falsa doctrina, que estaban siendo herejes con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, siendo que Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre simultáneamente. Otra vez le estaban dando un razonamiento lógico, diciendo, no puede ser posible que Jesucristo sea Dios y también hombre simultáneamente, solamente puede ser una cosa y no la otra. Entonces, estos se hicieron, estos creyentes, padres de la fe, se reunieron a la luz de las Escrituras, escribieron estas confesiones, estas defensas para que el ser humano, para que la gente se enfoque en Cristo y esto tenga como una muestra visible de lo que Dios ha hecho por nosotros y todo eso estaba en la Biblia claramente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte? Querido Carlos, hermano, adelante. Pastor, o sea, sabemos, pues, por la palabra de Dios, o sea, la palabra Trinidad o Dios Trino, pues no está, ¿sí? Pero sabemos al estudiar la palabra de Dios, y como lo hacemos a través de Academia Cristo, y lo que hace uno, pues, personalmente, que vemos ahí al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Mi pregunta es claro que trato de entenderlo, pero o sea, por lo que estamos viendo, de que muchos de iglesias que también pueden estudiar la Biblia dicen no, Dios Trino no existe, es uno solo, sí, Ujú. es uno, pero en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero se centran que no, y entonces ahí vemos ramificaciones, unos se quedan solo que es uno solo y que es el Padre, otro que es el Hijo, y hay otros que dicen, es el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo. Entonces Ujú. eso es una confusión, pues que en vez de beneficiar al cuerpo de Cristo, es todo lo contrario. Sí, entonces pues es esa mi pregunta, o sea, si está claro en la palabra de Dios, pero no lo aceptan. No, no, Sí, no, no. Sí, gracias, pastor. gracias, gracias, Carlos. Sí, 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 porque acuérdese usted que el ser humano quiere darle razonamiento lógico a las cosas divinas. Y en este caso, la enseñanza de la Trinidad es es un misterio de fe, ¿verdad? Creemos lo que la palabra de Dios nos dice. Bien decía Carlos, textualmente no está la palabra Trinidad, así como decir
como decir trino, ¿verdad? Pero sí en la Biblia lo vemos claramente, textualmente, si se puede decir. Ahí está en el último pasaje del texto de Mateo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También vemos cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ¿verdad? Allí tenemos el Padre que hablaba desde el cielo, que decía, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo que estaba en forma de paloma y Jesucristo el que era el que estaba siendo bautizado. Entonces, ahí está claro, concreto y como decía Carlos, sí, a veces las otras denominaciones refutan porque humanamente no pueden entender los designios divinos, la obra divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la obra redentora. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros todos los días, hasta el último suspiro, con el deseo infinito de llevarnos al cielo, ¿verdad? Negar eso es ir contra la palabra de Dios y un teólogo decía, ¿verdad? Querer darle razonamiento lógico a las cosas divinas es perder dos cosas. Primero, la razón humana, porque nunca vamos a entender y inclusive hasta puede uno volverse loco y de ahí surge a veces la incredulidad, vienen a convertirse en ateos, ¿verdad? Y la otra es perder la salvación. ¿Por qué? Porque estoy basando lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha obrado en el corazón de Siga. los demás, queriendo darle razonamiento. Entonces, poner en duda la obra de Dios, minimizar el poder de Dios, es rechazar la palabra. ¿Verdad? Gracias, querido Carlos, por la pregunta. Y también debo decir que los credos, ¿verdad? Específicamente, tienen fecha de cuándo empezaron, tienen lugar donde fueron escritos y también nos informan que hubo reuniones, ¿verdad? No hizo una sola persona pensando en que así se va a escribir, ¿no? Fueron concilios, fueron reuniones, fueron hombres de fe postrados a los pies de Cristo, haciendo estas confesiones, estas defensas a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Que defendían bíblicamente lo que Cristo era, lo que Cristo hizo, lo que las promesas de Dios para el ser humano, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por los credos específicamente en la iglesia primitiva, que ellos lo usaban para defender la pura palabra de Dios y también para promover el cristianismo en aquella época, ¿verdad? Y hoy no es la diferencia, nosotros estudiamos los credos, ¿verdad? El credo apostólico mismo, con esa maravillosa división, si se podría hacer, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la cual nos muestra la unidad inseparable de la Trinidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Amén, pastor. Una consulta, pero ¿cómo la planteo esta pregunta? Mire, cuando nuestro Sí. Señor Jesucristo se dejó ya de estar en la tierra, le dijo a los apóstoles que le iba a dejar el Consolador, ¿no? Que es el Espíritu Santo, pero no entiendo, ¿no? Y digo, ahí hasta esta época sigue el, ¿siguen los tres o ya está el Espíritu Santo nada más? Esa es la... Sí, los tres son inseparables, querida hermana. Entonces, Dios nuestro Padre, que es verdad como nos muestra el credo apostólico, es el proveedor de todo ya. lo que somos, Dios Padre. Dios Ujú, Hijo, sí. nuestro Redentor, y Dios Espíritu Santo, el que cuida, el que protege, el que nos llama, el que nos lleva a la fe, el que literalmente
guía nuestra vida, ¿verdad? Como dice la Biblia, sin el Espíritu Santo nadie puede decir Jesús es mi Señor. Y es la realidad. ¿Qué sería de mi vida si no fuera por el Amén. Espíritu Santo? Todos los días me lleva a los pies de Cristo y literalmente me lleva a postrarme a la cruz y reconocer mis pecados. Si no fuera por el Espíritu Santo, este, sería uno más del mundo y nada de lo que Dios ha hecho por mí tendría sentido. Ah, ya, pastor, ¿por qué le digo esto? Porque tengo mi hermano que está nuevecito, recién, a ver, tiene 6, 7 meses de que acepta, que está con Cristo andando, pero porque yo le invito que escuche, pues no, te doy el enlace. No, 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 yo le debo obediencia a mi pastor. Dice, oye, tú estás mal, le digo, ¿no? Y entonces, y él me dijo el otro día, ¿no? Que en esta época tan solo está el Espíritu Santo, me dijo. Y yo le digo, no, oye, ¿qué te están enseñando? Le digo, no, hermano, lee bien tu Biblia e interprétala. Le digo, lee bien, pero solo no vas a poder, tú necesitas que alguien te guíe, ayuda, le digo, ¿no? Y a eso era la consulta. Gracias, querida hermana. Sí, sí, en el tiempo de Dios usted puede instruirle, llevarle a los pies de Cristo y ahí va a encontrar el consuelo espiritual que todos hemos encontrado. Sí, al principio hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas cosas que no humanamente van a concordar con uno, pero después con el tiempo es el Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento y lo que antes parecía una locura, ahora es un gozo espiritual para nosotros. Excelente. Entonces, ¿qué valor tienen estas confesiones de fe en las iglesias de hoy? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué valor tienen estas confesiones de fe en las iglesias de hoy? Bueno, podemos decir hay las dos caras de la moneda, ¿verdad? Para las iglesias que siguen la doctrina bíblica, son importantes, son indispensables, porque otra vez defienden la enseñanza bíblica y también promueve, ¿verdad? Para que otros creyentes se acerquen al Señor y tengan algo concreto, algo visible, algo que vean, que puedan leer, ¿verdad? También tenemos que decir claramente que las confesiones, los escritos, las confesiones de la fe que se han escrito para defender de las herejías en contra de la palabra de Dios, no son nuestra guía, ¿verdad? No nos basamos en ellas. La palabra de Dios es la única fuente de nuestra confesión. Sin embargo, estas confesiones han sido escritas para defender la Biblia, han sido extraídas de la Biblia misma y son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, no están como la Iglesia Católica que dice que las sagradas tradiciones están al mismo nivel de las Escrituras, ¿verdad? Para nosotros, ¿no? La palabra de Dios está sobre cualquier cosa escrita por el ser humano. Sin embargo, las confesiones de fe nos ayudan mucho a defender nuestra fe, a mostrar hacia los demás algo concreto, algo escrito, algo importante, ¿verdad? No sé si la comparación tiene acá sentido, ¿verdad? Si uno empieza a trabajar en una fábrica o en una empresa, hay las reglas de la empresa y uno tiene que seguirlas, acotar todo eso, ¿verdad? Imagínese usted si fuera una empresa, si no hubiera reglas, si no hubiera estatutos, si no hubiera la visión, la misión de la empresa y todo, ¿qué pasaría, verdad? No llegaría a ningún lado. Lo mismo son con las confesiones bien fundamentadas en la Biblia
congregación de una iglesia, sabe lo que la gente cree, sabe lo que la gente piensa, sabe lo que es bíblico y lo que no es bíblico, ¿verdad? Entonces, por eso son muy importante tener estas confesiones, estos escritos que a lo largo de los años han ido edificando, han ido fortaleciendo la fe de los creyentes, ¿verdad? Porque hay algo concreto, hay algo bíblico que les muestra en qué cree la iglesia, en qué se basa su fe. Muy bien, entonces ya hablamos un poquito sobre los tres credos, ¿verdad? Los más conocidos en esa época donde se crearon sus propósitos para los cuales hicieron y hoy siguen vigentes, hoy en día, tan claros como lo escribieron, que ya tuvieron algunas pequeñas modificaciones con los años en los concilios, pero siguen tal y cual como están. Otros escritos confesionales luteranos tenemos que después de la clase les voy a enviar los enlaces para que ustedes los vean. La Confesión de Augsburgo y su apología, ¿verdad? Aquí está. También había la la iglesia había caído de la verdad, de la palabra de Dios, y fue que las confesiones de Martín Lutero, en este caso específico, para defender, proteger la palabra de Dios, ¿verdad? También sucedió eso fueron escritos para refutar las mentiras, los engaños de la palabra de Dios. Y eso fue hace poco tiempo, ¿verdad? Y ustedes los pueden leer. También los artículos de Esmalcalda, fueron una preparación del general de la iglesia. Los príncipes alemanes luteranos pidieron a Lutero escribir una explicación de lo que creemos y enseñamos los luteranos. Aunque el concilio nunca se hizo, el documento quedó para que tengamos nosotros las iglesias luteranas, ¿verdad? Entonces, la Confesión de Habsburgo, como dice ahí en 1531, cuando crecía el número de ciudades alemanas y se convertía al luteranismo, el emperador Carlos V trató de mantener la unidad en el Sacro Imperio Romano Germánico, convocando una asamblea en la ciudad de Augsburgo, aunque buscó restar importancia a las diferencias doctrinales entre luteranos y católicos. Los luteranos aprovecharon la oportunidad para confesar su fe. La Confesión de Augsburgo fue escrita por un teólogo luterano llamado Felipe Melanchthon. Cuando los teólogos católicos escribieron una refutación a esta confesión, Melanchthon escribió una apología o una defensa, como está ahí, ¿vale? Entonces, esta fue una gran oportunidad para mostrar al mundo, para mostrar bíblicamente a las personas lo que dice Dios en su palabra y a la vez invitarles, exhortar a la gente a volver a los principios de la iglesia primitiva, ¿verdad? También tenemos el Catecismo Mayor y Menor de Martín Lutero, una obra maestra que él escribió. Él notaba de la falta de conocimiento de los líderes espirituales. Él veía que los sacerdotes no se sabían los 10 mandamientos, no podían repetirlo de memoria, ¿verdad? Él decía, ¿cómo son capaces de guiar a otra persona, de enseñar la palabra de Dios si lo básico no conocen? El Catecismo Mayor y Menor de Martín Lutero fue diseñado para que se enseñase a los niños, los padres a los niños, ¿verdad? Ahí comienza absolutamente todo. Martín Lutero tenía esa visión de las Escrituras, decía, si los padres no toman el tiempo de enseñar a sus hijos quién es su padre, ¿verdad? Lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, darnos el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo que tenemos de dar frutos vivos de nuestra fe. Entonces es un hermoso material que tenemos, ¿verdad? Que hace un resumen de las Escrituras. Ahí tenemos los 10 mandamientos, tenemos los medios de gracia,
tenemos el credo apostólico de una forma maravillosa explicada que todo padre cristiano debería tener en su casa para enseñar a sus hijos la palabra de Dios de esta forma con el Catecismo Mayor y Menor de Lutero. Yo les voy a enviar los enlaces para que ustedes tengan ahí, ¿verdad? También tenemos la fórmula de Concordia en el año de 1577, una época, pues después ya después de la época de Lutero, ¿verdad? Estaba en peligro otra vez de perderse las verdades de la Reforma. Se promovía una unidad entre luteranos y reformados para que todo el mundo esté en paz, ¿verdad? Para que ya no haya esas diferencias religiones, pero en ese punto estaba en peligro la sana doctrina, ¿verdad? Este documento fue escrito por teólogos laicos en tesis y antitesis, es decir, esto creemos y esto no, sobre las enseñanzas falsas comunes de aquellos tiempos. Entonces, por eso se mantuvo esa diferencia hasta el día de hoy entre luteranos, católicos, entre protestantes de otras religiones, ¿verdad? Entonces, estos documentos cuando ustedes los lean, van a ver que cada uno de ellos son extraídos de la Biblia, con textos bíblicos, con explicaciones maravillosas, ¿verdad? En esto creemos, es un escrito más nuevo, ¿verdad? Es un ejemplo de un escrito confesional reciente producido por nuestro cuerpo eclesiástico. Organiza las verdades de la palabra de Dios en categorías, citando escrituras, pasajes bíblicos este, para, para que lo creamos, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un poco de la información que hemos tenido esta mañana, ¿verdad? Hay mucha información, les va a gustar mucho los enlaces que les voy a enviar de estas partes, ¿verdad? Tenemos el Catecismo Menor, tenemos el libro de Concordia que ustedes van a leer y también en esto creemos que es un documento pequeño, pero describe gráficamente de una forma maravillosa lo que la Iglesia luterana cree y lo que confiesa, ¿verdad? Entonces, como resumen, podemos decir que nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, es conocer las Escrituras, ¿verdad? Conocer también las confesiones, los escritos de las confesiones que se han hecho para defender la palabra de Dios y también para promover, para compartir con otros el Evangelio de salvación y vida eterna. Entonces, si no tenemos eso, estaremos fácilmente deambulando y seremos presas fáciles de, de los lobos feroces vestidos de ovejas. Entonces, ¿cómo podemos defender eso? ¿Cómo podemos saber si alguien está enseñando la sana doctrina? Conociendo las escrituras, ¿verdad? Como dice la misma palabra de Dios, si conocen la verdad les hará libres. Entonces, también nos tocó leer el otro texto bíblico de Efesios, específicamente la parte final, en la cual nos dice que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, como un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que usted tenga sobre todo lo que hemos estudiado esta mañana? Querido Carlos, hermano, adelante. Pastor, ustedes tienen por PDF, no sé, para leer libros, para poderlo leer, sí, o sea, del tema bíblico, Sí, hermano, de, sí, le voy a sí, enviar justo después de la clase.
el enlace de la biblioteca digital que tenemos en Academia Cristo. Entonces ahí hay temas, el tema que usted desee leer. Entonces hay unos libros muy lindos, muy claros, con explicaciones muy concretas. Le va a gustar mucho, querido Carlos. Entonces así puede leer, los puede bajar en PDF, porque todo está digitalmente, ¿verdad? Son un poquito grandes los libros, pesado el de bajarlo, pero lo puede bajar si de pronto tiene su computadora y lo puede bajar fácilmente y leer. Entonces hay también comentarios bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis, hermoso material, Ajá. temas muy importantes como estos, ahí los puede leer con más tiempo, hermano querido. Bueno, otra pregunta, pastor. Eh, Sí, ¿Cuándo o cuánto plazo hay para entregarlo el proyecto final? esta vez va a ser 2 semanas, querido Carlos, porque no son muy largas las preguntas, entonces son 9 preguntas nomás. Entonces, 2 semanitas a partir del día jueves, jueves que terminamos la última lección. Entonces, y como siempre digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo sé que ha sido temas muy profundos que hemos tratado, que podríamos pasar toda una vida hablando de ellos, pero lo hemos hecho de una forma resumida y siempre exhortándoles, invitándoles a que lean la palabra de Dios, ¿verdad? Es la única que nos muestra la verdad tal y cual como Dios diseñó el plan eterno de salvación para nuestro beneficio espiritual. Listo, gracias, pastor. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Gracias por el mensaje, querida Pamela. Que está trabajando, no se preocupe. Gracias por estar conectada. Muy bien. Excelente. Entonces, eh, sería bueno, voy a buscar a ver si tenemos por ahí como los credos para que ustedes lo vean, lo leen. Yo sé que de alguna forma conocen, ¿verdad? Los credos, el credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio, que son muy buenas Pastor, buenos días. resúmenes bíblicos. Querido Fernando, buen día. ¿Cómo va, Sí, hermano? pastor, buenos días, mis hermanos. Pastor, una consultita. Sí. El 6 hubo una asamblea, ¿no? De Academia Cristo, que la verdad que me gustó bastante y estoy ya inquieto ya por aprender, ¿no? Hablaban sobre también el sembrador, ¿no? Mm. Que para el otro año van a tener una serie de cursos y la verdad que me gustó bastante. Tengo una consulta. En este momento estoy ya en 6 cursos, terminando prácticamente con el de usted en estos días, ¿no? Y bueno, para discipulado uno, creo que son 13 cursos, si no me equivoco. Y después de Ajá. ahí, ¿qué seguiría? ¿A sembrador o otra más? No quiero entender esta parte. Sí, sí, gracias por la pregunta, gracias hermano y gracias por también participar de esta reunión. Siempre una bendición de poder compartir 10 años de historia de Academia de Cristo. Sí, bueno, le explico. La primera etapa, vamos a ponerlo así, son los 13 cursos. El curso número 13 el proyecto final es completamente diferente a todos los que estamos estudiando. Ujú. El proyecto final para ese curso es, pongamos, por ejemplo, Fernando. Entonces el maestro le va a decir, Fernando, usted busque por lo menos 10 personas para que usted comparta los 4 conceptos. Es un estudio bíblico que ya está diseñado, tiene videos, tiene otro, la base de las 4C. Entonces los 4 conceptos son pecado, gracia, fe y obras. Entonces, ese curso, ese estudio bíblico, usted va a enseñar a las personas que reunió. Y tiene un mes para entregar ese proyecto final porque es un concepto por semana, por fin de semana. Entonces, usted hizo eso, entregó el proyecto final y después, ¿qué viene? ¿Verdad? En ese proceso hay algo que nosotros le llamamos el acuerdo doctrinal, que son 95 preguntas hechas con un consejero, con un misionero. En este caso particular,
con usted se va a comunicar el pastor Nathan Schulte, porque él está encargado del área de Perú. Va a hablar con él personalmente por clases de Zoom, de todo lo que a usted ha estudiado. Entonces, el Dios Trino, la Santa Cena, el bautismo, los últimos tiempos y todo eso, ¿verdad? Pero va a ser más personal. Usted con el misionero y a veces puede avanzar rápido las preguntas o de pronto puede tomar mucho tiempo, ¿verdad? Porque si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, hace la pregunta, hay pasajes bíblicos, el maestro le explica con más detalles. Entonces, ese es el acuerdo doctrinal. Si usted dice, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me ha llevado a estar en compañerismo doctrinal con la enseñanza bíblica de Academia Cristo y quiero ser parte de esta misión. Entonces ya hizo el acuerdo doctrinal, está de acuerdo con nosotros, terminó el proyecto final con la gracia de Dios y ya avanza al siguiente nivel. Que es el siguiente nivel? Es el nivel sembrador. Aquí las clases son ya más prácticas. Entonces tenemos, de acuerdo a los cursos que el pastor Natán nos decía, es como fortaleciendo a Timoteo, la educación cristiana, tenemos el, algo devocional de los salmos, no me acuerdo los otros cursos, ¿verdad? Pero ya más prácticos de cómo usted, Fernando, vamos a poner a esos 10 personas que ya tuvo, ya trajo para el primer grupo, para el proyecto final, los va a seguir enseñando. ¿Verdad? Entonces, no queremos que esas 10 personas, por la gracia de Dios, vinieron, escucharon la enseñanza y ya se vayan. Entonces, usted dice, tengo más. Después de esto viene un curso que tiene 16 lecciones, que es un estudio bíblico, que se llama Aprendan de mí. Entonces, usted enseguida terminan los 4 conceptos, pecado, fe, obra, no, pecado, gracia, fe y obras en ese orden. Y las personas dicen, Fernando, queremos escuchar más. ¿Qué tienes para nosotros? Y usted sigue enseñándoles y ahí es como comienza el grupo sembrador. Por la gracia de Dios es que el deseo nuestro es que usted tenga una iglesia en su propia comunidad, con su propia gente. Pues habrá un asesor, un consejero que le ayude en este proceso. Ese es más o menos el proceso, querido Fernando. Entonces, y luego viene las clases, hay unas clases de seminario que son ya más avanzadas. Entonces, los estudios siguen de largo, hermanos, hermanas. Ok. Muchas gracias, pastor. Ya, Edificante. ya. Muy amable. José Gonzalo tenía una pregunta. El micrófono, hermano. Sí, pastor, Ahora sí. tenía una pregunta sobre los credos apostólicos. ¿Mm? Eh, sobre los credos apostólicos. Yo, cuando yo era un niño, pues mi abuela era muy católica y mi ¿Mm? abuela me llevaba y ella me dio orientación mucho sobre el catecismo y ella me inculcaba mucho esos credos, ¿no? Ella me inculcaba mucho credos. Bueno, que antiguamente yo veía que la Iglesia Católica pues tenía una doctrina como más sana y, entonces hoy en día que lo que he visto en la iglesia protestantes, que ellos no tienen ellos no confían en eso creo, o no hay confesión de eso creo en las doctrinas protestantes, la doctrina evangélicas bueno, de diferentes diferentes doctrinas, bueno, vamos a decir, eh, este, ¿cómo se llama? Bueno, etcétera, incluyendo hasta los testigos de Jehová. Sí. Eso, Ujú. eso creo, esos creos, más que todo el creo apostólico, yo lo veo muy bien llevarlo siempre en cualquier enseñanza a las personas, ¿verdad? Porque Sí, ahí no da el conocimiento del Dios Trino, ¿es verdad? sí, 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 sí. Entonces, Si usted lee ahora con el conocimiento bíblico que el Señor le ha dado y lee los tres credos,
se dará cuenta que es un resumen extraído de la Biblia y que habla perfectamente sobre el Dios Trino, ¿verdad? Entonces, es un maravilloso resumen que nosotros podemos tenerlo, ¿verdad? En nuestras casas. Ustedes van a ver en el Catecismo de Lutero, los tres artículos, ¿verdad? El credo apostólico lo divide en tres partes, y se podría decir, y hay una explicación tan maravillosa que realmente es digno de tenerlo, de saberlo, de conocerlo, ¿verdad? Entonces, sí, y como decía José, a veces el desconocimiento bíblico de algunas denominaciones es todo lo que tenga que ver con lo católico es malo, ¿verdad? Y por lo tanto lo vamos a tirar a la basura, eso no sirve de nada. Pero lo que nosotros no creemos, no aceptamos, es lo que va en contra de la palabra de Dios. Si esto es bíblico, está bien, lo vamos a tener ahí. ¿Verdad? Entonces, cuando ya va en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que es bíblico y encaja o la razón humana quiere estar sobre la Biblia, ahí sí hay un problema doctrinal, ¿verdad? Pero estas confesiones, el credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio, si entendemos las razones por las cuales fueron escritas en ese momento específico, nos daremos cuenta que hoy en día seguimos eh, siendo presas de esa misma persecución, de esa misma herejía, de ese mismo menosprecio a la palabra de Dios y también a la obra redentora de Cristo. Y para eso, ¿qué usa Satanás? Usa a sus herramientas, falsos maestros, falsos profetas que dicen lo que quieren decir y también lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Desafortunadamente pasa mucho hoy en día, y por eso nuestra exhortación es ir a los pies de Cristo, el ejemplo vívido, el ejemplo, esa imagen maravillosa que el cristiano tiene de María sentada a los pies de Cristo escuchando su palabra. Creo que es la imagen impregnada en nuestros corazones de cada cristiano. Escuchar a Jesús. Él no nos miente, Él no nos engaña, Él no nos promete lo que no puede cumplir, porque vemos en la Biblia que todo lo que su Padre le encomendó, todo lo que las Escrituras nos dicen desde Génesis hasta Apocalipsis, se cumplió perfectamente en la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces, en Él creemos, a, a Él profesamos y la Biblia la defendemos con el poder del Espíritu Santo. Gracias, querido José. Gracias, pastor. Gracias por esa ¿Alguien más? información. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces cerremos con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre Santo, te damos infinitas gracias, porque tú, a través de tu palabra, motivaste a cristianos a escribir estas confesiones de fe que siguen tan vigentes hoy en día, porque son escritas para defender la palabra de Dios de la herejía que el enemigo siempre quiere hacer contra tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la verdad. Ella es la única que no cambia, Señor. La única que toca las fibras más sensibles de nuestros corazones y nos lleva a la fe para hoy confesar públicamente que Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador, el único camino al cielo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único intercesor entre Dios y los hombres. Te damos gracias, Padre amado, por habernos revelado a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a dar frutos de nuestra fe, a compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna.
Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, concédeles un bendecido día y que cada oportunidad sea una oportunidad de compartir con otros el Evangelio. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, que tengan un bendecido día.